Queridos amigos, hoy me encuentro con Julieta Mayela Hernández y les voy a contar de dónde la conocí. Resulta que yo hice una publicación en Facebook donde yo simplemente le preguntaba a la gente, ¿tú qué crees que pasa después de que nos morimos? Y como ya les compartí a varios de ustedes, pues mucha gente contestó cosas muy interesantes y de pronto me contestas tú, Julieta, y déjame buscar rápidamente tu mensaje porque fue padrísimo. Pusiste, pues cuando yo me morí fue muy hermoso. Y yo dije, wow, ¿no? Porque ya revisé lo que dice la ciencia con respecto a la muerte, lo que nos dicen las tradiciones espirituales. Fíjate, ya hablé hasta con una vidente que ve a las personas que ya están desencarnadas y platica con ellas. Pero dije, no, pues nada supera la experiencia directa. Entonces, Julieta, bienvenida. Muchas gracias por dedicarnos un ratito de tu tiempo. ¿Cómo que te moriste? A ver, cuéntame por favor, ¿cuándo pasó esto y en qué circunstancias? Bueno, el 23 de febrero de 1988, saliendo de la secundaria, me peleé con mi amiga. Bueno, yo no me acuerdo, me contaron. Yo no me acuerdo qué pasó ese día. O sea, yo me acuerdo qué pasó el día anterior, que me deprimí, me despedí de mi cuarto y no hice la tarea. Yo decía, para la tarea del miércoles, dije, no, ¿para qué? ¿Para qué la hago si no la voy a presentar? Para esto el martes me tocaban puras materias así que no llevaban ni libros ni nada, y el martes incluso tenía creo que unas horas libres ahí en la secundaria y llevaba la mochila muy ligera. El caso es que mi amiga se molestó conmigo, bueno, eso me cuentan los testigos, y ella cuando pasó el camión, era un transporte escolar de esos tipo combi, y me pegó en la cabeza del lado derecho, no, del lado izquierdo, y me aventó y tuve derrame de masa encefálica, quedé inconsciente, no recuerdo el dolor, no recuerdo el accidente de ninguna manera, por mucho que lo intente, no lo recuerdo, simplemente. Entonces estuve inconsciente. Cuando me desperté, pues ya habían pasado 3 meses. Primero hablaba poquito, no me podía mover, batallaba mucho. Si yo quería mover mi mano, no me obedecía ni nada. Y lo que sí, que tenía mucha sed. Y pues nada, pues que ya habían pasado 3 meses. Mi accidente fue en febrero, ya era como finales de mayo. Sí, a ver, déjame ver si te entendí. Entonces, estamos hablando primero de que eras una niña, tenías 12 años. Estamos hablando del año 1988. Curioso dato. Un día antes dijiste, ¿para qué hago la tarea si no la voy a entregar? Curiosamente, ¿no? Tú de alguna manera supiste, ni la voy a entregar. Y luego, por alguna extraña razón, como que lo que sí te acuerdas es estarte despidiendo de tu habitación, de tu vida, ¿no? Pero sin que tú tuvieras una razón de hacer eso. Pero como si algo en ti te dijo, yo ya no voy a estar aquí. De pronto, al día siguiente, te vienes discutiendo con tu amiga, no recuerdas tú los detalles, pero el tema es que tu amiga como que te empujó o algo, y ahí fue cuando la camioneta te dio el golpe y Así terminas muy mal, terminas hospitalizada, 3 meses en coma. ¿Hasta ahí voy bien? Sí. Va, y en ese tiempo de los 3 meses, quiero que me platiques si diagnostican que tuviste muerte por un tiempo. Digo, obviamente no los 3 meses, pero hay un momento donde dicen los doctores, pues la tenemos viva aquí con los aparatos, pero realmente ella falleció. ¿O cuál fue como el diagnóstico? ¿Qué dijeron los doctores? Lo que pasa es que cuando me atropellaron, mi mamá no tenía seguro social, sino tenía otro tipo de seguros, el ISSSTE, y tenía el ISSSTE León y el de sección 50 de maestros. Entonces me llevaron al hospital universitario, pero no servía la máquina para saber si yo tenía vida cerebral. Estamos hablando que era el 88 y pues no había tecnología de actualmente, ¿verdad? Claro. Lo que me podían era un TAC o algo, pero no servía la máquina. Entonces los doctores decidieron pues tenerme con respiración artificial, lo que ahora le llaman entubar, y tenerme en con observación para ver si se componía la máquina o algo. Y estuve así como 2 semanas sin saber, y la señora que era dueña del transporte no quería pagar. Entonces mi mamá dijo pues que no le importaba, que no pagara, y pagó ella, y me llevaron a un
hospital de paga donde ya me hicieron el TAC y todo, y pues dijeron que sí tenía señal cerebral, pero que me iba a salir un coágulo y que tenía muy alta temperatura, que cuando te pegas así en la cabeza, lo que me pasó, que pues lo más peligroso era la temperatura, que porque el hipotálamo estaba dañado y no sé qué más, y el caso que pues solo esperaban mi ya fallecimiento, no sabían si también, si iba a tener, decía el doctor que probablemente había tenido secuelas porque había estado mi cerebro sin oxígeno varios minutos y que yo no tenía reacción alguna al movimiento, entonces que lo más probable era que yo iba a quedar o en estado vegetativo o que iba a quedar con mucho problema cerebral, y pues no reaccionaba en mis reflejos, nada, cero movimiento y así. Wow. Y entonces el doctor sí, y un neurólogo particular fue el que determinó que pues yo había estado sin oxígeno en mi cerebro pues bastantito tiempo, que pues sí había tenido también varios paros cardíacos en el momento, pero ya que llegó, afortunadamente me atropellaron cerca del hospital universitario, okay, y la ambulancia llegó inmediatamente. Y entonces pues ya me operan, me quitan unos coágulos. Entonces, tú no te acuerdas del accidente, y algo muy bonito es que tú dices, pues yo lo que sé es que cuando te mueres no duele, no se siente, porque yo no tengo ninguna memoria de dolor. Aseguro. Pero al mismo tiempo que no te acuerdas del accidente como tal, ¿de qué sí te acuerdas? O sea, ¿cómo fue morirte? ¿Qué se siente morirse? ¿Cuáles son los recuerdos que tú tienes de la experiencia? Bueno, una que primero yo estaba en mi cuarto, eso es lo último que recuerdo, en mi cuarto un día antes en la tarde, y a partir de ahí lo único que recuerdo yo es que ya no estaba yo en mi cuerpo. Lo que yo sentí, que sí recuerdo con claridad, es que yo me expandía y sentía mucha felicidad. Realmente yo le digo a la gente que sufre luto, le digo, de hecho mi papá falleció hace 4 meses y yo era muy pegada a él y no he derramado ni una lágrima porque yo sé que él está muy bien. Porque es hermosa la experiencia. O sea, es muy bonito. Yo lo que sí recuerdo, claro, es que flotaba muy atraída y todo era amarillo. Me llama la atención que un señor que tuvo un paro cardíaco también pintaba que veía el cielo amarillo. Ok. No sé por qué. Yo me acuerdo, claro, que iba volando hacia ese cielo amarillo y luego llegaba a un lugar, pero un lugar como si fuera de la tierra, como si fuera una oficina, una especie así. Ok. Y yo sentía mucha paz. Y también veía mi vida completa, pero pues fue por unos segundos, pero pues fue muy rápido porque pues tenía poca edad. En ese tiempo nadie de mi familia había fallecido, entonces yo no vi a nadie conocido, nadie, no vi a ninguna otra persona más que la persona que me recibió. O sea, ahí a lo que tú te refieres es que hemos escuchado muchas veces que dicen, cuando una persona se muere, vienen sus seres queridos por la persona y le dan la bienvenida, ¿no? El abuelito, el bisabuelo, pero como en tu caso, no, a tus 12 años, tus abuelos seguían vivos, no tenías como un pariente de mucho cariño que se hubiera muerto, pues a mí no me recibió nadie, pero había un ser, ¿no? Había un ser ahí que fue el que te recibió. Y que me dijo que no era mi tiempo. ¡Wow! Y yo me quería quedar ahí. Y yo sentí muy feo. Yo sentí en ese momento como si mis papás me hubieran abandonado. Un dolor muy fuerte por tener que regresarme. Lo que te dolió fue reingresar a tu realidad, a tu cuerpo, a tu vida, porque estabas muy a gusto ahí en la experiencia y cuando te dijeron no es tu tiempo, ahí fue cuando tú dijiste, ¿cómo no? A ver, revísenle bien. A lo mejor sí me toca, pero te dijeron no, todavía no es. Así de hermosa era la experiencia que de alguna manera tú dirías, no hay que tenerle miedo a la muerte, se siente bien bonito cuando estás ahí. Y también lo que sí he pensado yo siempre es que la muerte es una decisión. No te dejan, digamos que a fuerza. Tú quieres estar ahí porque se siente muy bonito. No es de este mundo. La única vez en mi vida que yo he sentido una felicidad igual es cuando voy a un concierto de mi grupo favorito. Ok, nada más que aquí es permanente.
Parecido. pero es inexplicable. Ok, cuéntame un poco más de lo que recuerdas. Entonces, este era un lugar como una especie de biblioteca, como oficina, o sea, parecía como un edificio. Es que en ese proceso no es como si fuera como aquí que tenemos espacio, que entramos a un lugar. Ok. En este proceso es como si uno flotara y estás en un sitio y luego en otro. De hecho, lo que yo recuerdo le podría decir que son 4 segundos. Ajá, es como un sueño O sea, cortito. Ajá. eso fue 4 segundos nada más. Primero me sentí volando, sentí una felicidad inmensa en ese espacio amarillo, Sí. avanzando, flotando, y veía, no sé si se acuerda del programa del Chavo del Ocho. Ajá. Bueno, yo me sentía así como si estuviera viendo el programa. Ok. Yo hasta sentía que iba volando viendo a los personajes, viendo a los artistas que me gustaban, como que sentía algo así yo. Ok. No sé por qué exactamente decía el Chavo del Ocho, pero sí, yo sentía así cuando iba en ese proceso. Todavía no moría ningún actor de no que esa vieras a serie. los actores, a los personajes, sino esa sensación como de estar disfrutando de algo que te diversión. gustaba. Así es. Ok. Y luego, como que era, digamos, un volar sobre mi vida. Bien, entonces tu vida, como muchos dicen que cuando nos morimos vemos nuestra vida. Dime una cosa, ¿la viste pasar como en orden cronológico o al revés? ¿La viste como de tus 12 años hacia atrás? ¿O viste primero tu nacimiento y tu infancia y luego llegabas a los 12 años? ¿En qué orden la viste? Desde pequeña. Ok, de pequeña a grande. ¿Y el cuarto recuerdo es este ser, esta persona? O sea, yo recuerdo ir en ese camino amarillo, que no es camino porque era un lugar así en el aire, Ajá. solo como un lugar parecido a un túnel que iba flotando, y luego llegaba yo a un sitio, pero no entraba, no había puertas, no nada. De repente yo estaba en un lugar que era como un archivo, como una especie de oficina con archivos, oscura por cierto. Curioso. Muy oscuro, no había focos o cosas por el estilo. Era más bien oscurita, como si estuviera en la tarde sin alumbrar. Ok. Eso sí lo recuerdo. ¿Y cómo era la persona o cómo era este ser físicamente? Era un hombre de unos 40, 35. Pero yo lo veía y lo sentía. Sentía Ajá. que estaba ahí y lo veía también físicamente. Como Y si me dijo, hicieras empatía, o sea, no nada más ahí lo veo el objeto, sino como si se conectó contigo, como si su presencia tú la sintieras. Ok, ¿y qué te causaba su presencia? ¿Te causaba paz o te daba desconfianza o cómo dirías? yo estaba muy feliz, muy feliz. Era una cuestión del éxtasis más bonito que no se puede describir en esta vida. ¡Qué hermoso! Bueno, y entonces él te dice con palabras, así tú escuchas que te dice todavía no es tu tiempo, o más bien es como si te comunicó el mensaje, pero no es que se oiga un sonido. No, sí me dijo, no es tu tiempo. No eres tú. No eres tú. Oye, y ahí ahora sí cuéntame la anécdota de la otra niña. Tú me contaste que hay una chica que resulta que se llamaba como tú. ¿Y cómo estuvo el asunto? Bueno, yo no sabía por qué me había pasado eso, y sobre todo yo no entendía por qué no me había pasado ninguna secuela. Yo suponía que pues era un milagro. Claro. De hecho, hasta el doctor que me atendió me regaló una medalla de oro y me dijo que se llamaban milagritos y que yo era un milagrito. Okay. Y entonces, pasaron los años y ya como en el 92 iba yo en el camión aquí en Monterrey, ya fuera de una secundaria, ahí en Guadalupe estaba una cruz y decía Mayela, y venía 23, años 75, y decía 23 de febrero de 1988. O sea, se murió el mismo día y se llamaba igual que yo. Entonces yo digo en son de broma a las pocas personas con las que he compartido esto, les digo, es que la muerte se equivocó y me regresaron y sin secuelas, así como que esta no era, regrésenla. Qué bonito. Sí. Me encanta. Me quiero quedar como con tu enseñanza. Si yo dijera que lo que podemos aprender de tu experiencia primero es, tú dices, la muerte es opcional, pero
es tan bonito estar ahí que te quedas. Sí, esa Uno fue se una de quiere las quedar. que dijiste. Segundo, ¿tú dirías que entonces no le tienes miedo a morir? ¿Estás en paz desde esa experiencia? Dices, cuando me toque, feliz de irme. Exactamente. De Ok. hecho, difícil es vivir. La muerte no es difícil. Me encantó. Y por último, de alguna manera, tu vida después de esa experiencia cambió para siempre en el sentido de que ya no te identificas solo con tu cuerpo, con Julieta Mayela, o sea, como con el personaje que haces, con que eres pariente de tal persona, con que eres amiga de tal persona. De alguna manera, como que tú ya nunca olvidas que eres un alma, que en realidad eres un alma porque lo pudiste vivir. ¿O con qué palabras dirías tú eso? Pues yo nunca he entendido cómo no nos dicen eso. El gobierno, cómo nos oculta que tenemos un alma, que sí hay algo después de la muerte. Claro. Dice, nadie puede saber qué hay después de la muerte, pero yo sé, yo le digo las leyes de la muerte, que me consta. Una, que no duele. La dos, que se presiente. Uno sabe que va a morir y que es opcional. Uno elige quedarse ahí porque se siente muy bien, es muy agradable, no duele, no hay sufrimiento, Qué hermoso. tampoco hay añoranza, lo que se elige porque uno se siente atraído. Lo que también me llamó la atención es que seguimos conservando lo que somos, o sea, seguimos siendo uno mismo, con su misma historia, con sus mismos pensamientos, su misma esencia, no se pierde. Por lo menos hasta el momento en que tú llegaste. O sea, quizás después de quedarte más tiempo en esa experiencia, a lo mejor vas soltando poquito a poquito tu historia, pero al menos hasta donde tú llegaste, tú seguías siendo tú, ¿no? No te olvidaste de ti o de dónde venías. Eso está muy interesante. A veces yo me pregunto, pues sí me ha cambiado. Para esto déjeme y le digo que yo nací también 2 veces. Ok. Porque cuando mi mamá estaba embarazada, la operaron al estómago abierto y me tuvieron que operar a oscuras para que no me dañara la luz. Ok. Y luego Ya te habían exhibido. Sí, yo ya había visto el exterior. Claro que no funcionan los ojos, creo, pero pues yo siempre he dicho que nací 2 veces y ya me morí una, voy a morirme 2 veces. Y pues... Precioso. Y también pues que sí existe el alma, sí existe Lo que nunca he sabido bien es distinguir entre alma y espíritu, eso Claro. nunca lo he sentido, pero sí sé que hay algo en nosotros que sigue vivo. Yo lo vi, yo lo viví y tengo pruebas biológicas, o sea, yo por ejemplo no tengo un hueso en la cabeza, tengo los daños que hubo en mi cerebro por el tiempo que estuve sin oxígeno. Lo que pasó también fue que por mi edad, cuando los niños sufren accidentes cerebrales, se compensa Claro. lo que uno... Tienes más oportunidad Claro, de recuperarte. Híjole, Julieta, pues te agradezco un montón esta conversación porque es súper íntima y te aseguro que adereza completamente lo que yo he estado platicando con la gente, porque pues no es lo mismo lo que dice la teoría a lo que es vivir una experiencia. Te mandamos un muy fuerte abrazo y te agradezco mucho, mucho, mucho este testimonio. Gracias, gusto de conocerte. Nos vemos.